Recording is on. Ok. Entonces, los que asumen la conducción del gobierno real, más allá del nombre de Isabel Perón como presidenta, son sectores que podríamos llamar del peronismo de centro o de centro derecha, pero no de ultraderecha, o sea, ya no es el lópezreguismo, ¿sí? Por ejemplo, un protagonista de esta etapa final del gobierno de Isabel Perón es el hermano, bueno, no los voy a marear, no importa quién era, o sea, pero ministros, por ejemplo, el abuelo del que fue jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, ¿se acuerdan? El abuelo de él se llamaba Antonio Cafiero, era para el momento, para los años 80, 90 y durante este siglo, Antonio Cafiero, hasta que murió, era viejo, era un hombre mayor. Pero en 1975, que es cuando él asume el Ministerio de Economía, era un hombre joven. No sé qué edad tendría, pero probablemente 30 o algo así. O sea, era un tipo joven en ese momento. Y esa era la ideología, o sea, era una ideología de un peronismo de centro, un peronismo que reivindicaba al Perón de 1945. Por supuesto, no eran de izquierda ni reformistas, ni nada, ni progresistas, pero tampoco, insisto, tampoco eran de ultraderecha, o sea, no les gustaba la triple A. Pero, firman en 1975 todos ellos, todos estos ministros nuevos, una vez que López Rega se va del gobierno, firman un decreto, bien digo, que autoriza a las Fuerzas Armadas, que ordena a las Fuerzas Armadas a aniquilar a la subversión, así como se los digo. ¿Sí? Es un decreto del gobierno de Isabel Perón, de todos los ministros de Isabel Perón, que no les gustaba la AAA, pero porque la AAA, entienden, ¿no? O sea, la AAA es paraestatal, o sea, era una organización completamente ilegal, la AAA. Funcionaba en el subsuelo del Ministerio de Bienestar Social, asesinaba gente con coches oficiales y con miembros de las fuerzas de seguridad a los que le pagaban unos viáticos extra y después se quedaban con lo que robaban de la casa de las personas secuestradas y desaparecidas. Pero eran ilegales. Las Fuerzas Armadas eran legales, en el sentido de que son Fuerzas Armadas. Y el decreto de estos, del final del gobierno de Isabel Perón, este decreto ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Es decir, que autoriza que las Fuerzas Armadas desarrollen tácticas de guerra contra una parte de la población civil en la Argentina, ¿sí? A los que se les llama la subversión. Tampoco se aclara quiénes son subversivos. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, subversivo es aquel que es transgresor, que subvierte, ¿no? Que está transgrediendo normas. Pero en la Argentina de 1973, de 1974, de 1975 y en la Argentina de toda la dictadura, subversivos se les llamaba, subversivos o zurdos, se les llamaba a todo aquel que fuese desde María Elena Walsh, no sé, creadora de canciones infantiles que a los sectores más conservadores les parecían fuera de tono o quién sabe qué cosa, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, subversiva también, porque cantaba canciones de protesta y folclore, hasta Firmenich, líder de Montoneros. Quiero decir, había un arco amplísimo de a quienes consideraban subversivos. Un periodista que hacía una pregunta que a un ministro no le gustaba era un subversivo. Un estudiante universitario que tenía que leer el capítulo 24 de Marx sobre acumulación originaria en Alemania o en Inglaterra en la Revolución Industrial era un subversivo porque tenía un libro de Marx. O sea que la gama y darle un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas que venían haciendo golpes de Estado desde 1930 para aniquilar a la subversión, bueno,
Es la antesala de lo que vino. ¿Sí? Por eso, no sé si ustedes, permítanme una breve referencia de coyuntura actual. No sé si ustedes se preguntan cuando la vicepresidenta actual de la Argentina, Victoria Villarruel, vieron que ella visitaba a Videla en la cárcel, ¿no? Y que ella es además hija de un represor de la dictadura militar. Y está muy emparentada con la, como se dice, entre comillas, familia militar, ella. Pero ella se niega, es opositora a todas las iniciativas de Patricia Bullrich que quieren autorizar a las Fuerzas Armadas a actuar en temas internos, pero las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacerlo. ¿Sí? Bueno, este es el motivo. El motivo es que, porque ese decreto autorizó a las Fuerzas Armadas a aniquilar a la subversión, desde la perspectiva de Villarruel, que no es la mía, no solo no es la mía, no es la de la justicia argentina, no es la que condenó a todos los militares responsables de delitos de lesa humanidad de la dictadura, no. Pero es la idea que tiene Villarruel. La idea que tiene Villarruel es, ese decreto es el origen de los excesos, uso palabras que usa Villarruel, no fueron excesos, que cometieron las Fuerzas Armadas cuando cumplieron la orden que le dio un gobierno civil democrático, constitucional, para aniquilar a la subversión. Entonces, si ahora metemos de nuevo a las Fuerzas Armadas, de las cuales ella es como una vocera oficiosa, en temas internos, es muy probable que las Fuerzas Armadas, nuevamente, entre comillas, se excedan, en la perspectiva de Villarruel, o sea, cometan crímenes, en definitiva, se apropien de bebés y todo lo que hicieron, y que en el futuro un gobierno democrático diga, hey, tenemos que juzgar a las Fuerzas Armadas y no a los responsables políticos que habilitaron a que las Fuerzas Armadas cometieran esos crímenes. ¿Me explico? Todo esto que estoy diciendo parece un poco retorcido, pero esa es la mirada que tiene Villarruel. Eso es lo que explica, porque más allá de las internas de este gobierno, de que Villarruel está en una vereda y la Bullrich está en la otra, no importa. Lo importante es, en el fondo, lo que plantea Villarruel tiene un fundamento. No es completamente arbitrario. Por supuesto, lo que ella considera excesos fueron la norma de la intervención de las Fuerzas Armadas en temas internos, ya desde este decreto de aniquilamiento de la subversión que firma el gobierno de Isabel Perón. Y otra cosa que quería comentarles de este periodo hiperintenso es que con Perón en vida, en 1974, el gobierno, es decir, Perón, en este caso no es López Rega, es Perón, está vivo Perón, el Congreso de la Nación hace una modificación del Código Penal. Y esa modificación del Código Penal eleva a 6 años la pena de prisión a quien divulgara noticias que afecten la paz social. Esto nosotros tenemos que relacionarlo con el texto de Loretti y de Lozano, es decir, esto es censura previa. Repito, es una ley, tiene el número 20840, a nosotros los números de leyes no nos interesan mucho, es una ley que establece 6 años de prisión a quien divulgara noticias que afecten la paz social. ¿Está bien? O sea, penaliza la divulgación de noticias que según el gobierno afectan la paz social. Ahora, o sea, el Perón de esos estúpidos imberbes interpretaba la paz social de manera distinta a como la interpretaba el propio Perón de ¿cómo se llama? Del exilio en Madrid, cuando decía la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. Median 6 años de distancia entre el Perón de Madrid y este Perón de esos estúpidos imberbes que infiltran a nuestro movimiento, subversivos, ¿no? Pero
en un caso, aquel Perón decía, no hay paz social si el pueblo no tiene justicia y si no hay justicia social. Y en 1974, este Perón tiene una idea de la paz social muy diferente. Es verdad, los grupos guerrilleros, para este momento de 1974, por ejemplo, Montoneros había asesinado al líder de la CGT, que era José Ignacio Rucci. Vieron que anda dando vueltas siempre la hija de José Ignacio Rucci, por ejemplo, se reúne con la vicepresidenta Villarruel, son los que sacaron la estatua de Néstor Kirchner en el Senado de la Nación, y no sé si no pusieron una de Rucci en su reemplazo, o algo por el estilo. Bueno, ese José Ignacio Rucci, que es el tipo, vieron cuando vuelve Perón a la Argentina, el que lleva el paraguas, de una foto icónica del regreso de Perón, ese tipo era el líder de la CGT, de la UOM y de la CGT, era un tipo pesadísimo, importantísimo, de una CGT recontra legítima. Y Montoneros lo asesinó. Entonces, Perón, por supuesto, estaba muy enojado con las fuerzas insurgentes o guerrilleras o los sectores más radicalizados dentro del propio peronismo, a los que él le había dado oxígeno cuando estaba en el exilio, pero que ahora ya no quería que estuvieran tan movilizados y por supuesto mucho menos con acciones armadas en un gobierno constitucional, lo cual está mal, está muy mal, ¿no? Tener acciones armadas en un gobierno civil, democrático, constitucional. Distinto es una dictadura. Bueno, esta ley que estoy mencionando, que eleva a 6 años de prisión, nos ayuda también a pintar el cuadro de políticas de medios que había en este tercer periodo peronista. Cuando nosotros decimos tercer periodo peronista, estamos abarcando la breve presidencia de Cámpora, la presidencia provisional de Lastiri, la presidencia breve, porque su vida terminó, de Juan Perón, y la presidencia también breve, porque le hacen un golpe de Estado, de Isabel Perón, porque Isabel Perón gobierna entre el 1 de julio de 1975, cuando muere Perón, hasta el 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas dan el golpe de Estado. Quiero ir cerrando con una referencia a ese golpe de Estado. Para fines de 1975, ¿verdad? Cuando ya el gobierno había autorizado a las Fuerzas Armadas a entrar en fin, a desarrollar su actividad armada contra la ciudad, contra los civiles en la Argentina, el gobierno de Isabel estaba completamente deteriorado. Tanto es así que los rumores de golpe de Estado eran casi cotidianos. Insisto, en un país que venía, entre comillas, mal acostumbrado a los golpes de Estado. Cualquier persona adulta en la Argentina, para ese momento, había vivido el golpe del 30, o el golpe del 43, o el golpe del 55, o el golpe del 62, o el golpe del 66. ¿Entienden que muchas generaciones de argentinos vivos en 1975 habían convivido con golpes de Estado? Y es verdad, muchos de ellos no habían sido golpes de Estado, ¿cómo decirlo de manera correcta? No habían sido golpes de Estado completamente criminales, o por lo menos no tan criminales como el que hubo en 1976. Es decir, esos golpes de Estado eran golpes de Estado, sí, asesinaban a algunas personas, a algunos militantes, o a algunos dirigentes, o a algunos militares, como Juan José Valle, por parte de la dictadura de Aramburu. Bueno, o el estudiante Santiago Pampillón por parte de Onganía. Pero no era un ejercicio criminal de decenas de miles de personas asesinadas, secuestradas, desaparecidas, exiliadas. No. Era una escala menor. ¿Tá? Entonces, esos rumores de golpes de Estado se prestaban, yo diría, a eran casi como noticias del pronóstico meteorológico. Onda, mañana van a dar un golpe de Estado. ¿Sí?
Y efectivamente, el gobierno de Isabel era muy débil políticamente, la situación económica no, era bastante mala y ella misma era una dirigente, una persona, una líder, sí, muy débil, con muy poca autoridad. En Navidad de 1975, es decir, el 24 de diciembre de 1975, los tres jefes de las Fuerzas Armadas, es decir, el jefe del ejército, que era Jorge Rafael Videla, designado por Isabelita, el jefe de la Armada, que era Emilio Eduardo Macera, designado no por Isabelita, sino por Juan Perón, y el de la aeronáutica, que era, si no me equivoco, el nombre puede ser Jorge, pero puede estar equivocado, Agosti, ¿no? Designado por Isabelita, esos tres jefes se reúnen y firman un ultimátum, hacen una carta pública, la publican los diarios, ¿sí? Que le dicen a la presidenta de la Nación y a la opinión pública que le dan al gobierno 90 días desde el 24 de diciembre de 1975 para que ponga en orden el país, porque era un país que estaba en una situación caótica. En la descripción de ese caos, básicamente ese comunicado hace referencia a operaciones de una guerrilla que ya estaba casi diezmada por las propias Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, gracias a ese decreto de aniquilamiento de la subversión, habían copado la provincia de Tucumán con un general que se llamaba Bussi, y en ese copamiento de la provincia de Tucumán habían aniquilado, por ejemplo, al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una guerrilla de izquierda, no era peronista, trotskista, digamos, trotskista guevarista. Y también Montoneros estaba muy dañado en su capacidad operativa. Pero algunas acciones hacían los grupos guerrilleros, cada vez menos y cada vez más frustradas. Estaban casi diezmados. Pero con el pretexto de que había un caos por la violencia de los grupos guerrilleros, entre comillas, la subversión, en palabras de los militares, estos militares dicen, si usted presidenta, no pone en orden, normaliza la situación institucional, vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Y le dan 90 días. Y efectivamente, 90 días después de la Navidad de 1975, es decir, el 24 de marzo de 1976, los militares dan el golpe de Estado contra el gobierno de Isabel Perón. Bueno, uno podría decir contra la población argentina, pero iba a decir la mayoría y no sería justo porque no tengo un dato, un indicador cuantitativo, pero muchísima gente en la Argentina apoyó el golpe de Estado. ¿Sí? O sea, esos rumores que corrían habían normalizado de alguna forma, y además la historia desde 1930 en adelante, habían normalizado la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado. Nadie, o para ser más justo, muy pocos imaginaban que ese golpe de Estado iba a ser lo sanguinario que fue. Que la dictadura que inauguró ese golpe de Estado se iba a diferenciar de todas las dictaduras previas a las que veníamos acostumbrados como sociedad, que eran dictaduras menos criminales. Nosotros en la clase del, ya les digo, 20 de mayo, vamos a leer el texto de Santiago Marino y de Glenn Postolsky, que es el primer texto de la segunda parte de nuestra materia, que es sobre las políticas de comunicación de la última dictadura. ¿Tá? Entonces, cerramos nuestra primera parte de la materia acá, que es con el golpe de Estado. Llegamos hasta el golpe de Estado de Videla, Agosti y Macera. ¿Sí?
No sé si tienen preguntas que quieran hacerme. Acá veo en el chat. Lo que pasa es que no estuve mirando el chat porque estaba dando clase. La imagen. Perdonen, no. Recién me entro en el chat, entonces. Sí, la imagen de los fusiles, Mauricio se refiere a lo de. Supongo a la masacre de Seiza, calculo. Profe, Sí, perdón, me quedé un poco con el tema de cuando Perón convocó, aparte del sindicalismo, y nada, más allá de la ambigüedad, me ponía a recordar la similitud con esto, con lo de el servicio público. O sea, como que más allá eh, de que no se ajustara necesariamente lo que quería el sindicalismo, eh, esto de una cierta independencia, de que no sea partidario, de todo, que sea autosustentable, por así decirlo, es bastante parecido a lo que habíamos leído. sí. Lo que pasa que no era exactamente, o sea, entre el texto de Pascuali y el proyecto que tenían los sindicalistas hay algunas diferencias. Porque los sindicalistas tenían un proyecto por el cual, piensen ustedes que abarcaba a todos los canales de televisión, no solamente no era solo Canal 7, era el 9, el 11, el 13, los que vencían las licencias. Entonces, dentro del sindicalismo también se discutía acerca de si alguno de esos canales no debía ser eh, entregado a los trabajadores de medios, ¿no? Entonces, eso ya no es exactamente un servicio público, sino que es un servicio, o puede ser un servicio público sindical, podríamos llamarlo así. Hay que pensarlo mucho en la clave de aquella época, donde los sindicatos eran muy poderosos, no son los sindicatos actuales, y tenían capacidad de gestión importante los sindicatos. Eh, pero eso no es exactamente lo que dice Pascuali. O sea, el proyecto de los sindicatos de acá no era lo que plantea más tarde Pascuali, por un lado. Por otro lado, lo que dice Perón, vieron sobre los medios europeos, se los leo un segundito, esa partecita corta que dice así. Bueno, no encuentro. Acá está. En Europa, la televisión, que es estatal, defiende pura y exclusivamente los intereses de la comunidad y los intereses culturales en especial, porque es un medio eminentemente cultural. ¿Sí? En realidad, Perón, vieron que Perón estuvo exiliado en España. Y en España, durante todo el periodo del largo exilio de Perón, gobernaba Franco, que era un dictador, Francisco Franco. Francisco Franco dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático en 1936 en España. Y muere, o sea, termina su gobierno, la dictadura de Franco, terminó en 1975 porque se murió el generalísimo, como le decían, ¿no? Con un saldo de cientos de miles de muertos, no decenas de miles, cientos de miles de muertos, esa guerra civil española. ¿Tá? Entonces, la verdad es que Perón acá está hablando de la televisión que él vio en Europa, que es la televisión franquista. Él no vio la BBC, no vio la Deutsche Welle alemana, no vio la televisión de servicio público de la que nos habla Pascuali. Él vio radio y televisión española franquista, de Franco. En esa radio y televisión española lo que había era una programación de folclore nacionalista, franquista, o sea, ni siquiera el folclore no sé si ustedes saben de flamenco, por ejemplo, no sé, de Paco de Lucía, Tomatí, o sea, digo, músicos que fueron muy críticos, no, o sea, era el flamenco o el folclore nacionalista más franquista, obviamente, con muchísima censura. Es verdad lo que él dice, que la televisión era estatal,
Radio y Televisión Española era estatal, no había medios privados en España ni en Europa en general, pero excepto en España y en